Estamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este diálogo abierto con Jan Andreu. Jan Andreu es un especialista en literatura hispanoamericana que ha sido profesor en la Universidad de Toulouse muchísimos años. Se ha ocupado mucho, obviamente, de literatura latinoamericana, pero muy principalmente de la literatura del Río de la Plata y también paraguaya. Y ha sido uno de los promotores principales durante muchos años también de la revista Caramel, que era, digamos, que se ocupaba del mundo hispánico y incluso brasileño, ¿no? Y bueno, es amigo de la casa, y hoy, como estaba esta semana en Madrid, hemos aprovechado esto teniendo en cuenta que se cumple diferentes aniversarios, y él ha tenido una relación muy cercana con Julio Cortázar, con Augusto Roa Bastos, con Juan José Saer, o como diría él, Saer, y otros autores. Hemos tomado esos tres, pero con la excusa de fundamentalmente de poder compartir un poco de recuerdos con él y algunas visiones también literarias sobre estos autores. Y aprovechamos en realidad este librito que tenemos aquí, es una, se puede decir, una plaqueta, de la cual estamos muy contentos. Es el autor. La hemos editado hace un año, no sé cuánto, más o menos. Y aquí lo debe decir en el colofón para ser más preciso. Problema que las dificultades no tienen para llegar y todo eso. Ya en octubre del 2012, o sea, un año ya, un año largo. Y esta es una plaqueta muy bonita que además tiene dibujos, con lo cual nos viene mucho a cuento para hablar de Cortázar en este caso. Las ilustraciones son de Julio Silva. Tiene varias ilustraciones de Julio Silva y digamos, los colofones están firmados tanto por Jan como por Julio Silva. Es una edición de 100 artesanales, de 100 ejemplares realizadas artesanalmente, firmado por ambos autores. Julio Silva, creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero es un artista plástico que vivió hace muchas décadas en París y fue íntimo amigo de Julio Cortázar. Muy conocido el libro Silvalandia, de Cortázar directamente se refiere por, digamos, el país de Julio Silva, y intervino en la concepción y la maquetación de dos libros que yo creo que son fundamentales, La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último Round. También tiene algo que ver en la tapa de Rayuela. O sea, es una amistad que siguió durante muchos años, hasta que murió Cortázar, ¿no? Y se llama Tigres de Papel. ¿Tú quieres explicar un poquito cómo es lo del texto o quieres y después pasaremos a los autores? Sí. Sí, podemos hablar de eso, sí. Bueno. Tigres de Papel primero. Tigres de Papel es un cuento, un relato que yo escribí y que no escribí. Porque se me ocurrió la idea de hacer una especie de, digamos, por mi amistad y mi admiración por Julio Cortázar y por Rosalba Cambra, dos cuentistas, además de otras cosas, se me ocurrió la idea que los estilos eran tan parecidos de constituir un relato a base de fragmentos de cada uno. No es un pastiche. Yo no escribo imitando a Julio Cortázar y a Rosalba Cambra, sino que dentro de su obra, de la obra de ambos, recorté pasajes y los junté para armar un relato completo. De modo que en este texto calculo así, más o menos, que 45% del texto es texto de Cortázar, 45% es texto de Rosalba Cambra, y quedan unos 10% que yo tuve que utilizar para hilvanar un poco la cosa, ¿no? ¿Por qué elegí a estos dos autores? Es el resultado de varias lecturas.
la primera cosa que se me presentó es el tema de la casa. En ambos, tanto en Julio Cortázar como en Rosalba Campra, hay casas raras. Casas, digamos, con habitantes que tienen miedo a la casa, con habitantes de la casa que quieren escapar, con casas peligrosas, etc. Esto en Rosalba Campra varias veces. En Julio Cortázar se sabe, bueno, empezando por Casa Tomada, pero también en un cuento que se llama, Bestiario, donde hay una casa de campo con un tigre, digamos, peligroso al interior. Carta de una señorita en París también es una casa donde el protagonista se hace expulsar por conejitos que vomitan. El tema de la casa, en Rosalba Campra también, y sobre todo después, que fue el detonante quizás, la presencia del tigre. Curiosamente, en Julio Cortázar hay por lo menos un tigre, que es el tigre de Bestiario, del cuento Bestiario, y en Rosalba Campra también hay un tigre amenazante en uno de sus cuentos. Por eso los junté todo esto y cuando tuve que armé el relato y cuando tuve que buscar el título me vino Tigre. Y Tigre de papel no es mío, ¿no? Sino que es del presidente Mao Zedong de China, que llamaba Tigre de papel a un capitalismo internacional. No tiene nada que ver, Mao Zedong no tiene nada que ver con la película. Bueno, esto es lo que quería decir a propósito de este libro. Y bueno, Julio Silva consintió a darnos algunas ilustraciones. No son ilustraciones, no ilustran el texto, ¿no? Son imágenes, como dijo Claudio. Bueno, muchas gracias. Y esto que sirve como de presentación de morada, no de morada, sino de morada, de tigres de papel. Y bueno, ahora vamos a hacer, yo ya me había preparado una introducción que supongo que sería mejor que comenzara él entonces, y me acompaña también, que muchos de ustedes la conocen, María Ángeles Fernández, que es especialista en la obra de Cortázar. Y bueno, nos hemos puesto a los dos para el caso de que ustedes no hagan preguntas, matarlos nosotros a preguntas y llenar el vacío del silencio. Así que bueno, Jan, a ti. Bueno, el tema de la charla vendría a ser mi relación con los escritores. Después hablaremos de la amistad. Mi relación con los escritores, bueno, esto remonta ya a mucho tiempo. Antes de que yo me interesara por la literatura latinoamericana, me interesé por la literatura francesa. Y yo debía, hace tiempo, estaba terminando la secundaria cuando tuve un flechazo por Albert Camus. ¿Por qué? Por varios motivos, se habrá que explicar, porque su mamá era española, porque su actitud filosófica me convenía, etc. Y era una época brava, estamos en los años 50, fines de 50, con la Guerra Fría, tensiones. En nuestra juventud era la oposición, más o menos en Francia, entre el comunismo y la democracia cristiana, sobre varias formas. Sartre estaba del lado de los comunistas, Mauriac estaba del lado de los demócratas cristianos, y de modo esto me causaba angustia. Un día agarré mi pluma y le escribí a Albert Camus para decirle mis preocupaciones. Así, y me olvidé de la carta. Y 6 meses después, en casa yo no estaba, mis papás recibieron una carta de Gallimard, ¿no? Con una carta de Albert Camus. Una carta de 4 páginas me mandó para explicarme
que no había que desesperar del hombre, que el cristianismo tampoco era una solución, del comunismo ni hablaba. Curiosamente me decía que el comunismo era un pensamiento tan atrasado y tan provinciano. Y esto me animó. Y también tuve otro rechazo por un escritor francés que poca gente conoce, que se llama Julien Gracq. ¿Por qué Julien Gracq? Porque había escrito un libro que se llama La costa de los Sirtes, que es la historia de un príncipe o siciliano italiano en un país en decadencia que está esperando como una amenaza del otro lado del mar Mediterráneo un invasor posible. Esto yo lo leía cuando en Francia estábamos en plena guerra de Argelia. De modo que esto me impactó, esa posible invasión de África del Norte a Francia me impactó. Lo leí, le escribí, me contestó y tengo una pequeña también correspondencia con Julien Gracq. Y el último, amigo de Albert Camus, esto sí que fue un gran amigo, es René Char, el poeta René Char. Yo también lo fui a visitar, me invitó varias veces, nos invitó con mi esposa varias veces, comimos allí, dormimos, y se hizo un amigo. Esto para plantear, digamos, mi relación con los escritores. De modo que no resulta nada raro que cuando me dediqué a la literatura latinoamericana tratara de acercarme también a los escritores que me gustaban. Y entre estos escritores, cuando hablo de amistad, no es una amistad así abstracta. Para mí, signos de amistad, digamos, en la relación, nos es un poco íntima. Esto quiere decir que tanto Julio Cortázar como Augusto Rabastos, como Saer, como Saúl Yonkiewicz, como Rubén Barreros Aguirre, como David Viñas, el argentino, todos estos pasaron por casa. En algún momento vivieron en mi casa y casi siempre me recibieron en su casa. Para mí esto es algo, ¿no?, que funda la amistad. Ahora bien, ¿por qué estos, Cortázar, Rabastos, eran, digamos, estadías en mi casa muy variables? David Viñas, por ejemplo, pasó por casa porque se había terminado su autorización de estadía en España, tenía que modificar el pasaporte y vino a Francia, que era una salida, y después regresó. Esta fue la presencia más breve. La presencia más larga fue la de Augusto Rabastos, cuando conseguí hacerlo nombrar profesor de la universidad, profesor visitante de la Universidad de Toulouse, que cayó, no sabía dónde ir, antes de encontrar un departamento, se vino a casa con su compañera de aquel entonces, que era Amelia, y allí se quedaron un mes y medio en casa, antes de encontrar el departamento. Casi seguido, con Julio Cortázar es distinto, fueron 3 viajes. El primero lo invité para que diera una clase a mis alumnos, porque en el programa habíamos metido a los premios, habíamos estudiado los premios, y entonces invitaron a Julio para ver si quería comentar. No quería demasiado, ¿no? Julio en aquel entonces no quería venir demasiado, pero sí, lo convencí, llegó a la clase, los alumnos estaban interesados, él no quiso subirse a la tribuna profesoral, de modo que se sentó en primera fila de las mesas y empezó un diálogo. Y allí, bueno, allí se quedó 3 o 4 días en casa, después vino para una manifestación sobre la literatura latinoamericana, también vino a casa, y la tercera vez era una por derechos humanos, allí era más tarde,
Vino a casa, pero no quiso dormir a casa porque me dijo que le buscara un hotel cerca, porque con la edad se había vuelto mañana. Bueno, esto, digamos, la reacción que pude establecer. Tengo un gran reconocimiento, por ejemplo, al pobre Rubén Darío Sayer, fue el que me inició al Paraguay, antes de Augusto. Y tengo un cariño también especial por David Viñas, a quien poca gente quería, porque me quería a mí. Pero estos, digamos, son los autores. Saúl James también, por supuesto. Y estoy a la disposición si quieren saber algo que pueda decir o no. Bueno, a partir de ahora cualquiera puede hacer una pregunta, pero María Ángel, no sé si tú quieres empezar con alguna. Bueno, voy a justificar mi presencia, por lo menos aquí, bueno, y agradecer a Jean, como siempre, esa generosidad con la que relata. Porque cuando uno lo conoce por primera vez, a mí me pasó, ¿no? Yo me sentí un tanto intimidada, ¿no? Porque claro, este hombre tan enorme, tan serio, y luego es un osito, además la gente le llama el osito, el oso, ¿no? El oso. Es un amoroso amigo, evidentemente, ¿no? Eso de que él haga, digamos, la excusa de la literatura sea la excusa para la amistad, a mí me parece la forma más hermosa de cultivar la literatura y la vida, ¿no? Entonces, yo que también me gusta la idea de la amistad, creo que es una de las cosas gratis, digamos, que existen y que no sirven para nada en el sentido material, ¿no? Uno tiene amigos para nada, para amarlos, para que lo amen, ¿no? Para compartir, creo, los momentos más hermosos de la vida, y si encima tienen que ver con los intereses de uno, que casi siempre, pues eso es un disfrute envidiable, ¿no? A mí, ¿qué quieres que te diga? Lo que me produce una enorme envidia y una gran alegría es poder tenerte aquí para preguntarte precisamente sobre esos vínculos que tú has hecho así como una pincelada, pero que son, digamos, muchos años de amistad. Es un periodo largo de tu vida, ¿no? O sea, estás hablando de cuándo, por ejemplo, o sea, de todos ellos, el primero que conoces es al paraguayo Sayer, de todos los escritores que mencionaste. No, fue Julio. ¿Y en qué año recuerdas? ¿En los 70? Esto debe ser 60, justo después de la Rayuela, 64, 65. Ajá. Lo conocí por un amigo que estaba de profesor visitante en Toulouse, que se llamaba José Durán, Pepe Durán, peruano, que especialista en el Inca Garcilaso, su compatriota. Y él venía, se lo nombraron a Toulouse, y venía de París. Y así, hablando de literatura, me dijo, yo conozco a Julio Cortázar. Yo ya lo había leído un poco. Encantado. La cosa que lo hace. Se me ocurrió con los estudiantes dar como tema de traducción un pasaje no recuerdo de qué, pero un pasaje lleno de lunfardo, de palabras. Yo en aquel entonces era un novato, muchas palabras se me escapaban, ¿no? Entonces Durán me dice, ¿por qué no le envías el texto a Julio Cortázar y él te dará aclaraciones? Pepe Durán, que está en Buenos Aires, también me dio algunas traducciones. De modo que ni corto ni perezoso le envié el texto. Hizo un texto a Cortázar preguntándole qué quería decir, metatelefonear, cosas por el estilo, ¿no? El bajo, yo no sabía qué era el bajo. Claro, ¿qué es el bajo? En Buenos Aires no sabía qué era el bajo. Entonces él me contestó muy amablemente. Nos tratábamos de usted, me alegro de que usted haya elegido este texto para atormentar a sus alumnos. Y al pie de mi texto copió las traducciones que convenían. Y allí empezó. La segunda etapa es cuando lo encontré por primera vez en la Provenza,
en casa de Saúl Yurkiewicz, que al mismo tiempo conocía a Julio Silva, y aquí empezamos ya a tutearnos, a hablar de cosas de Argentina, todo. Y la amistad fue desarrollándose así, hasta tal punto que ayer te mostré la última, creo que me envió la última carta de mi vida, unas 3 semanas antes de morir, invitándome a ir a visitarlo en París, diciéndome, estoy muy enfermo, pero si querés venir a visitar, etc. Esta preferencia por el Río de la Plata, digamos, por decir de alguna manera, y por la literatura paraguaya, ¿viene a raíz de que conociste estos escritores en Francia o era anterior? ¿Por qué se produce? Porque no te dedicaste mucho a la literatura colombiana o mexicana, porque sí, básicamente a la literatura argentina y también paraguaya. El problema es este. Yo soy refugiado político de la Guerra Civil Española. Llego a Francia, tengo la educación francesa, pero siempre con un rencor hacia España franquista. Yo no quería meter los pies en España ni nada, ni nada. Y como el español me importaba, el sustituto fue, sobre todo que aunque entonces la literatura española era gran cosa. De modo que elegí la literatura hispanoamericana como sustituto de la. Y ¿por qué me especialicé por la Argentina? Es también muy sencillo. Cuando yo era estudiante, la gran literatura latinoamericana eran la novela de la Revolución Mexicana, la novela andina y Rómulo Gallego. Todo gente interesante, ¿no? Pero sentía que faltaba como cierta modernidad, digamos, no del nivel de civilización, sino de escritura. Y de repente caí en un señor que recién se empezaba a conocer en Francia, que se llamaba Jorge Luis Borges. Recién se empezaba a conocer. Lo leí, qué diferencia. Un texto sin selvas, sin un montón de plumas así, está bien. Entonces agarré, y inmediatamente después vino Julio Cortázar. Son los dos tótems, si ustedes quieren, de mi iniciación fueron Julio Cortázar y Borges. Después se amplió. ¿Y la primera vez que pudiste llegar al Río de la Plata, buscando qué fue y cuándo? Bueno, a raíz de mi afición por Borges y por Cortázar, decidí escribir un tema de tesis que se llamaba La literatura fantástica en el Río de la Plata. Entonces escribí esto y me largué. Conseguí, digamos, lo que llaman en francés una misión. Y en el 69 me fui 3 meses a Buenos Aires. Coincidiste con el Cordobazo. Justo. Se había terminado el Cordobazo, el día en que llego matan a Bardon, Augusto Timoteo Bandol. Y recibo telegramas con mucho pánico de Francia, diciéndome, cuídate, porque habían saltado unos negocios, Minimax, no sé cómo se llamaban, habían puesto bombas y todo esto. En Francia se pensaban que era un... Bueno, llegué a Buenos Aires para buscar los orígenes, no de Cortázar, sino los orígenes de la literatura fantástica argentina, fines del 19, principios del 20. Empecé a trabajar, pero al llegar a Buenos Aires, Julio Cortázar tengo una carta donde me dice,
la gente interesante que puedas ver, fulano y tal. ¿Quiénes eran? No voy a decir los nombres. ¡Ay, qué mal! No por los nombres, sino por los que faltan, ¿no? Ah, bueno. Otra recomendación fue la de Rubén Barreiro Saguier. Si vas a Buenos Aires, voy a ver a mi amigo Evelio Fernández Arevalo, y etcétera, etcétera. Y allí tuve mi doble iniciación de Argentina y de Paraguay, porque Evelio me hizo conocer a Augusto Rabastos. Augusto Rabastos, lo primero que hice al llegar a Buenos Aires, con Evelio Fernández y con Augusto Rabastos, lo primero que quería ver era la tumba de Carlos Gardel, porque era de Toulouse, y tenía que dar una imagen. Augusto Rabastos quedó medio sorprendido. ¿Cómo? Todo un intelectual francés, todo un profesor, lo primero que hace es ir a ver la tumba de Carlos Gardel. ¿Cómo puede ser? Esto lo marcó tanto que después me puso como personaje en el Supremo, donde aparece un personaje que se llama Charles Andreu Degas. Pero lo voy a releer. Charles por Carlos Gardel y Degas, que se llama el hermano de Gardel. Y ahí aparece como un francés escapado de la Revolución Francesa, que el Supremo pone en la cárcel, por supuesto, encarcelado, y después lo suelta para que vaya a enseñar el idioma guaraní en las universidades de Francia. Esto es una de las primeras consecuencias de mi llegada a Buenos Aires, ¿no? Y eso es todo. ¿Pero tuviste contacto allí con, por ejemplo, el grupo de Borges o de la revista Sur? Sí. Era muy curioso estar en Buenos Aires. Por una parte, allí conocí a Borges, a Mirta Sáenz, lo vi en una reunión, pero no demasiado. En el 69, si no me equivoco, fue el primero o segundo viaje que había en el 79 como gobierno. Onganía, de modo que Borges ya era director de la Biblioteca Nacional. En uno de los viajes lo fui a ver a la Biblioteca Nacional. Y por una parte estaba este grupo, como intelectual francés, Era bienvenido. Y por el otro lado, como también trabajaba sobre la literatura anarquista, que es uno de los temas, se encontraba gente muy distinta, ¿no? Ibas a la calle Brasil. Bueno, esto lo puedo decir de mis primeros. ¿Quería hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, yo conozco por el hecho de que soy paraguaya y haber trabajado muy de cerca durante 18 años, mi compañero y yo, en Augusto, en el exilio, sabemos muy bien diríamos, la relación, el cariño que Augusto tenía con Uriano. Entonces, no solamente el hecho de que él fue la persona que le brindó, digamos, absolutamente todo, le abrió las puertas de alguna forma para ese segundo exilio tan terrible que él tuvo, porque Augusto no solamente fue un exilio del estronismo, él ya antes del golpe de estado de Stroessner, ya con Morínigo había sido exiliado también. Y entonces, como también forma parte de este exilio, la vida, la trayectoria, ¿de qué forma esa amistad fue nutriéndose, considerando que ambos tenían esa vivencia tan fantástica, tan personal, tan increíble de ser diríamos, hijos, hermanos de un exilio político, esa lucha de que lleva a crear como profesor, a crear como escritor,
la relación con Roa Bastos? Bueno, mi relación con él, no se podía hablar mucho. La personalidad de Augusto en Toulouse no fue siempre feliz. Fue por varios motivos. Primero porque llegó con su compañera Amelia y sus relaciones no eran de lo más pacíficas, ¿no? Ya que un año o año y medio después él regresó a Argentina, él se quedó solo y Augusto Roa Bastos, además del exilio que señalan, la soledad fue un tercer exilio. De modo que muchas veces me llamaba, tenía que ir a buscar a su casa para llevarlo a casa, no comía, estaba desesperado, ¿no? Pero bueno, esto conseguimos, digamos, arreglarlo y sufrió porque entrar, digamos, en el molde de una universidad francesa, él que no era universitario, genial, gran escritor, etc., pero no. Había tenido una cátedra de cine en la Sorbona, pero el monstruo que es la Universidad Francesa es algo muy distinto, claro, que entonces, ¿no? Y le costó mucho adaptarse a la enseñanza francesa. Y esto que le facilité mucho la tarea, porque lo primero que hice cuando llegó es poner en un programa Yo Supremo, ¿no? Para menos que tuviera un tema que no pudiera tratar. Y lo hizo. Y se animó, creó una cátedra de guaraní. Yo no hablo guaraní. Me llaman de cocos, pero no hablo guaraní. En cambio, tengo una licenciatura de guaraní firmada por Augusto Roa Bastos. Pasé examen con Augusto, me inscribí como estudiante, fui a las clases de Augusto. Al principio éramos 4 o 5, después tenía 15, 20 estudiantes que vinieron. Porque Toulouse se había convertido en aquel entonces, ahora ya no sé, porque no quiero saberlo, se convirtió en un centro de estudios hispanoamericanos. Augusto creó la enseñanza del guaraní y mi gran amigo Georges Baudot, mexicanista, creó una cátedra de náhuatl, que era la única universidad en Francia, en París había otro poco, la única universidad en Francia donde había enseñanza de guaraní y enseñanza de náhuatl. Habíamos intentado crear una cátedra de quechua, no teníamos nadie a mano para... De modo que Augusto, a partir de este momento, además era muy querido, ¿no?, por los estudiantes, se mejoró. Cuando digo que sufrió, también es porque, y esto me lo dijo varias veces, no podía escribir después de Supremo. Yo le di, tengo en casa, le di como tema, ¿por qué no escribe sobre un avión que volaba y que soltó libros? Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Escribió 3 páginas. Y además estaba un poco arrastrando viejas novelas inconclusas, El Fiscal, Audiencia, todo esto. Y tuvo que ser, digamos, sobre todo el Premio Cervantes, fue un detonante extraordinario. No digo que no escribiera un cuento, artículos, pero después del Premio Cervantes se puso a escribir como loco. Tenía algo preparado, ya como el viaje a Mirante, que retomó. El Fiscal, lo que me hizo leer desde El Fiscal, yo vi 2 o 3 versiones, ¿no? Sí, claro. Sí. Y nosotros como 3 o 4 cambiados. Estaba siempre alternando. Sí. Y bueno, Porque es, perdona. ¿Cómo? No, perdón. Lo que de hecho El Fiscal había una primera parte el cuento este del sonámbulo que publica Franco María Ricci en su momento ya era una parte de la historia, no lo veía.
Y luego la primera versión, ya cuando lo iba a publicar, que esa la destruyó, se quemó, no sé, porque con Augusto la realidad y la ficción nunca se sabía dónde estaba, incluso con su propia biografía jugaba como un personaje más. Pero de hecho la rehizo completamente, digamos, lo que salió publicado después, ¿no? Totalmente, porque la última, por ejemplo, la última versión, la definitiva del fiscal, allí aparece que fue su compañera en Tours. Sí, también. Esto no podía parecer antes. Claro. Bueno, y qué más, no sé. No, a mí sí me gustaría, porque hay un autor que es verdad que se habla poco de él, no sé si es porque por España pasó poco, digamos, y que ahora se está rescatando, y que tú quieres mucho, que es Juan José Saer. Cuéntanos algo, cuéntanos algo de Saer. Dentro del grupo ¿él estaba integrado, tenía vínculos con los demás o era un personaje aparte? Juan José Saer. ¿Cómo decimos? Saer. Nosotros decimos Saer, no sé, porque lo dicen que es catalán, ¿no? No, es árabe, claro. No es Saer. Sirio libanés. Sirio libanés. Juan José Saer era un tipo un poco especial, creo que de todos los que nombro que he conocido, es el único que tenía la literatura como religión. No había, para él escribir era una especie de sacrificio divino. A la gente como García Márquez, Vargas Llosa, etc., él consideraba que eran unos impostores. Escribían bien, lo aprovechaban, digamos, la fama, todo eso, para después escribir cualquier cosa. El problema de la novela, creo que con María Ángeles lo discutimos alguna vez. María Ángeles me dijo que cierta dificultad en entrar en las novelas de Saer es por esto. Saer no contaba las cosas por contarlas, las pulía, las modificaba, ponía. Él mismo reconocía que en Buenos Aires cierta gente lo llamaba el rey de la coma. Muy minucioso lo que hacía. Y él me decía, yo decía, pero no, porque además era capaz de escribir, que es Nadie nada nunca, pasajes divertidos, muy culturales, etc. Esto no lo convenía. Creo que quería, difícil decirlo, que la gente al leer una novela no olvidara nunca que se trataba de literatura. No era cuestión de evasión, etc. Que la gente tuviera conciencia de estar leyendo, ¿no? Y esto era... Si no, alguien simpático, a Cortázar no lo quería demasiado. Tiene algún cuento por ahí que no está mal, en cambio tenía una adoración por Augusto. Se trataban de usted, sobre todo Juan José. Y esto creo que procede porque Augusto en Buenos Aires lo adoptó Augusto, pero pertenecía a este grupo que allá llamaban los escritores del interior. Es decir, los que no hablaban de Buenos Aires, que hablaban de su tierra. Y Juan José era del litoral, de Santa Fe. Había algunos así que no había también. ¿De Santa Fe? No, de... uno que era de Mendoza, pues era Sí, de Moyano. Moyano, toda esa gente era muy amigos.
no por oposición, pero por contraste con el grupo de Buenos Aires. Unitarios contra federales. Pero este es Juan José Saer. Sí, muy amigo de... Yo los vi juntos y casi me daba vergüenza porque yo trataba a Augusto como amigo, así, como de baja, y ver a Juan José Saer, sí, Augusto, respeto, Y Saer también tenía una cátedra en Toulouse, ¿no? No. ¿No? Muy curioso. También, digamos, dentro de los lazos de la amistad, en cierto momento yo ocupé, digamos, un lugar estratégico para el nombramiento de los profesores exteriores. De modo que así pude hacer venir a Augusto como profesor invitado, de modo que también arreglé cosas para Saúl Yurkiewicz, para la renovación de su puesto, y también para Juan José Saer, que estaba en Rennes, la Bretaña francesa. De modo que no tenía... Nosotros nos conocimos en congresos, cosas así. Después vino a casa, por supuesto. Yo fui a su casa en París, que cada vez me hacía un pollo al horno. Todas las veces que comí un pollo al horno. Un menú fijo. Yo quería volver un poco para atrás con respecto a Buenos Aires, porque María que habló del grupo de Borges y demás. ¿Conociste y trataste a alguno de los del grupo de Boedo, digamos? No. Directamente no. Había un muchacho que me ganaba Ernest Villoldo. Ernest Villoldo. Sí, Oscar Ernest Villoldo. ¿Quién estaba entre los dos? El que quería llevarme a visitar el suburbio de Buenos Aires, él lo conocía muy bien, me decía, y él no se atrevió tampoco, porque creo que frecuentaba lugares bastante peligrosos, ¿no? En Buenos Aires también, esto lo tengo que recordar, por indicación de Julio, de la gente que tenía que ver, estaba Francisco Urondo, el poeta Paco Urondo, con quien compartí algunas noches, con quien me entrevisté en el diario La Opinión, donde trabajaba también tu amigo Conti, no. Que fue en Cervantes, argentino. Pérez Cervantes, entonces tenemos Borges, Sábato, Borges, Bioy Casares, Hellman. Hellman, que eran los dos amigos de La Opinión, amenazados porque ya los ministros estaban presionando para que el director los echara y todo eso. Y con Paco Urondo me hizo visitar el interior de Buenos Aires. Íbamos a restaurantes italianos, no era porque eran buenos, pero allí con él, con Paco Urondo, siempre comí pasta. Pero el interior de Buenos Aires, ¿qué supone? ¿Salir de la General Paz, irte a Avellaneda, Quilmes? No. Dentro de la Dentro. O sea, ibas a la Boca, ¿dónde ibas? Más allá del centro. La Boca, ¿con quién estuvo? Claro, no es el escritor, es con Antonio Carrizo. Carrizo, el periodista, coleccionista de Borges. La Boca. Indudablemente esta diferencia entre Florida y Guaidó es una cosa que si existió en algún momento, cosa que tampoco es muy clara, había languidecido. Yo me refería a si habías tenido oportunidad de conocer a alguno, no sé, Álvaro Yunque o a Tuñón Diego Abad de Santillán. Bueno. Diego Abad de Santillán, el autor de un famoso Diccionario, extraordinario. Que es su pseudónimo. Y me acerqué no por motivos literarios, sino porque en 1936, en el mes de julio, era uno de los pacos de la Revolución Anarquista en Barcelona.
después se publicó, compañero de Durruti. Viejito, yo conocí Viejito. Yo también le conocí viejito, pero era García de apellido. García de apellido. Porque ese era su seudónimo. ¿Quién no? Sí. Yo creo que lo conocí. Sí, Diego Cervantes. Si no, lo de Boero y todo esto no existía. Cuando yo estaba, estaba el grupo constituido, digamos, alrededor de Borges, de Casares, de Sur y todo esto, y estaban los más. Te interesaste más por el tema de la prosa que por la poesía, ¿no? ¿Cuál? Por la literatura hispanoamericana, digo, te interesaste más por la, Sí. por la prosa que por la poesía. Sí, digamos, como trabajaba en aquel entonces sobre la literatura fantástica, era más bien el relato, ¿no? Gorriti, Order, primero, y cosas muy... Me interesé también, ¿no? Yo tengo completamente olvidado cómo se traducía la literatura fantástica europea en Buenos Aires. Era algo curioso porque traducían literatura fantástica inglesa en un momento en que todos hablaban inglés, digamos, en ese la traducían en inglés. Voilà, no sé. ¿Tú crees que la literatura fantástica de Río de la Plata tiene características diferenciales de otras literaturas fantásticas? Salvo quizás, digamos, cuando interviene la sombra de Buenos Aires, bajo forma o de laberinto, pero los temas siempre son bastante tradicionales, ¿no? Había dos, digamos, tipos de literatura fantástica. También otra vez la literatura fantástica del interior, con el Lobizón, cosas así, y la de Buenos Aires. La de Buenos Aires fantástica, sí. Se me olvidan los nombres de una manera, no recuerdo que es más tarde. Lo entrevisté a Borges sobre la literatura fantástica. Me recibió muy bien. La Biblioteca Nacional. Ay, ¿usted de dónde es? Soy Toulouse, muy bien. Pasé por Toulouse cuando de Ginebra nos fuimos a España, cruzamos allí. ¿Qué tal la literatura francesa? Cusack era de Toulouse también, ¿no? ¿Quién? Paul Cusack. Paul Cusack y Carlos Gardner. Borges también era más a Cusack que era. Sí. Como decía mi amigo Antonio Carrizo, las tres celebridades de Toulouse, que son Paul Cusack, Carlos Gardner y Jean André. Y Borges me comentó hablaba francés un poco, después se largó al español. Yo le preguntaba, ¿y la literatura fantástica? Sí, es un gran amigo profesional, está con Igor. ¿Un escritor? No sería... ¿Estaba ahí en la biblioteca? No. Bueno, no Plata importa. vendido un león, ¿no? Soriano no. Me explicaba así porque hay buenos escritores, este amigo, y alguno más. De repente se asoma así, ¿por qué no toma notas? Ciego. No era así esto. Me quedé. Y dice como Percibía los movimientos, ¿no? O sea, no veía cuánto ahí, pero se daba cuenta. Y lo vi 2 veces. De la última me dedicó un libro, una firma que sé que de él, Bueno, muchos años filmando Y Cierto Ciego. y lo que recuerdo es cuando me acompañó, que tenía
un salón, era su escritorio, y me acompañó hacia, cuando salía, como de brazo, él me acompañaba. Y llega y me dice, mire, no tome el ascensor, mejor tome la escalera, que es un invento completo y correcto. Eso sí que falta. Porque vinimos a Borges. No, porque yo te pregunté si la literatura fantástica del Río de la Plata encontrabas que tenía algunas características propias o diferenciales. No salvo el cuadro, sino siempre es la misma temática, la temática del doble, del laberinto, de la sustitución de personas. No hay... Pero es verdad que en el Río de la Plata se ha dado más que en otras partes de Latinoamérica. Sí, esto tendríamos que traer en el psicoanálisis. Lo que no existe en la literatura del Río de la Plata que conozco es lo que se llama el gótico, el trash, digamos, lo horrible, el fantasma. Una literatura fantástica no es discreta. Alguien... Te voy a hacer una pregunta en cualquier momento, si que quieres. no, yo con esto liquido. Digamos, sabes que yo no soy nada feminista, pero no obstante me interesa siempre, claro, la producción del lugar. En aquel momento que tú llegaste, escritoras sacando Silvina o... ¿Te entrevistaste alguna? Que recuerde Perla Ronsay, Amiga de Julio de Aurora. indicada por Julio, Óscar Orozco, Olga Orozco. Conocí en dos reuniones a Isabel. Lo que me molestaba un poco en estas reuniones es que me invitaban, me convocaban como una muestra, ¿no? Claro, era francés. Estudiando español. Lo que me interesaba a mí es escuchar a la gente. Adolfo Miguel Casares decía, contando una reunión, dice, estaba uno de esos intelectuales que importaba Victoria. Menos mal que a ti no te había pasado. Voilà, Ya una última pregunta. No, lo que quieras. A Rubén, cuando le conociste, antes que Augusto, a Rubén Vareiro, o en Buenos Aires o luego ya no, en París, ya después. En París conocí al mismo tiempo a Saúl Yurkiewicz y a Rubén Vareiro, que acaba de llegar hace poco en Francia, en un congreso de los hispanistas franceses. Había gente importantísima y nosotros éramos viendo el joven, ¿cómo se llama?, asistente, y ellos eran lectores, ¿no? Éramos la última categoría, ¿no? Que lectores, ¿no? Ya, claro. De modo que por un movimiento natural nos juntábamos, ¿no? Y empezamos a simpatizar. Y ahí es cuando vinieron, ¿no? Las primeras que vinieron a casa también. Y es muy curioso porque eran dos amigos muy cercanos míos y curiosamente uno, Saúl Yurkiewicz, era como un puente hacia Cortázar y luego de ellos seguían un puente hacia Augusto, ¿no? Fuisteis a recoger a Augusto con Rubén a Orly cuando yo... Sí, No. sí. Y bueno, esto también cosas de Rubén. En un libro que dedicó a Augusto, creo que hay una foto, Sí. no sé dónde estaba, con Maite, con Iris y con los niños pequeños. Y pone, Rubén estaba con
Amarillo. Sí, la chilena. Chilena. Y allí pone, yo, Rubén, etc., en casa de Augusto Roabastos. Y era tu casa. La de mi esposa. que estaba un piso arriba, ¿no? Sí. Yo dije, pero Rubén ya se tenía que meter en casa de Maite. Sí. Sí, pero convenía más. Para cerrar, yo termino con esto también, ya que hemos hablado de esos tres autores fundamentalmente, a mí me gustaría que dijeras dos palabras con referencia a lo que crees su aporte, digamos, principal de su literatura. Me refiero a Cortázar, Saez, como quieran, y Augusto. ¿Qué consideras, digamos, si tuvieras que decir rápidamente, no te pido una tesis doctoral ni mucho menos, qué te viene ahí que uno que podría señalar como un aporte de su trabajo? Y después un recuerdo personal de cada uno de ellos. El aporte principal, mira. No principal, dije un aporte, no va a quedar así inmortalizado, puedes dar una respuesta liviana. Julio, de todas maneras, es como llamar lo que decía Basto, el gusto de leer, el gusto de la lectura. Es gozar de la escritura de Julio. Lo que Rosalba Castro llama para lectores cómplices, ¿no? No sé si te digo. Aunque, como demostraré en el libro que estamos preparando, Julio Cortázar era un perverso. No como persona, como escritor. Saer, lo que decía antes, la literatura no es cualquier cosa, ¿no? Es una materia seria, quizás pesada, ¿no? Porque hay que tomar en consideración. Para mí, Saer es un excelente, la lectura de Saer, un excelente aprendizaje en la lectura. No puedes leerlo así como así, hay que meterse en... Y Augusto, pero Augusto es lo que se hace mejor en el Paraguay, es una literatura un poco particular, que está saturada de historia. La literatura paraguaya es la historia. Yo conocí, por ejemplo, a Rubén, lo conocí anti-Mariscal López, después lo conocí Mariscal López, cosas, digamos, muy raras. Augusto, con más discreción, pero también andaba por ahí. Eso no conozco, estoy pensando, por ejemplo, una escritora paraguaya que me gustaba mucho, que desapareció demasiado tempranamente, Elio Vega, sí. Excelente escritor, pero también con historia. Sí. Él sí era. Sí, hay como una obsesión muy localista, digamos, muy como de mirarse el ombligo, ahí, en realidad en Paraguay siempre como aislado, siempre tal, y la literatura siempre es recurrente en los mismos. Como decía Roa, la isla rodeada de tierra. Exactamente, y sobre todo mi amigo, ¿cómo se llama? He olvidado el nombre, Guido Rodríguez Algarán. Que también es un personaje. Claro, sí. Es el primer ganador del premio Lidia Guanes, con su obra El peluquero francés. Sí, esta obra está basada en el peluquero francés que trajo Madame Lynch al Paraguay. Y él ganó esta obra. Pero también, yo sepa, es historia siempre. Sí, porque eres historiador en principio. O sea, ayer hablamos su profesión es historiador. Estoy buscando ejemplos de libros paraguayos que no tratan de historia.
veo. Y no se te ocurre No. ninguno. No veo, no. Bueno, Augusto se tomó la cuestión en serio, y está el caso de Hiel Supremo. A veces me pregunto, para mí el Hiel Supremo es una obra verdaderamente sin hacer, digamos, es una obra monumental, Sí. es algo extraordinario. Ahora bien, ¿cómo un no paraguayo puede entrar en esta obra? Yo conocí, para buscar a las dos, yo conocí lectores franceses que adoraron Hijo de Hombre Sí. y que no entraron para nada en Cuesta. el Hijo Supremo. Cuesta mucho entrar. Es un libro muy denso. Pero eso es lo que, pero sin embargo esa es la fuerza que tiene. Una vez que entras a nivel de escritura, como estructura, la novela, como lenguaje, es único, ¿no? Y no es únicamente, digamos, por cuestiones de historia paraguaya, porque la composición, la Exacto. es algo. Él siempre decía, es la obra más recordada, más nombrada y la menos leída. Porque después no compran los libros. Y él decía, ¿y cómo sabes que, por ejemplo, cuando se acercaban a él y decían, ay, ¿por qué leí el Supremo? Y dice, ay, yo por la primera palabra ya sabía que no lo había leído. No, es algo... en el 69, cuando yo estaba en Buenos Aires, en mi primer viaje, cuando nos conocimos con Augusto, bueno, que me puso como Charles Volga. No es para un homenaje, lo necesitaba para tener un personaje que representara la Revolución Francesa como inspiradora de Francia, ¿no? Entonces me puso a mí. Y recuerdo que cuando regresé, y él estaba escribiendo en este momento, en el 69 ya lo estaba escribiendo, y sé que de regreso a Francia le envié 2 o 3 libros sobre la Revolución Francesa. Recuerdo uno sobre Robespierre y otro sobre la Revolución Francesa porque me interesaba. Después, yo estaba en Francia, estaba escribiendo el Supremo, me envió 1 o 2 capítulos para que opinara de qué me parecía. Primero me pidió permiso para presentarme como personaje. Sí, me dice, si te molesta lo saco. Y me envió uno de la llegada de Belgrano, la invasión, la pasada de Belgrano, y había un pasaje que me parecía raro, porque andaba tanto, el Belgrano se inflaba, subía por los techos, algo, y creo que es un poco exagerado. Y lo modificó. Después me dijo, gracias, ¿verdad? Lo dejó sin volar. Voilà. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo más, si no ya damos por terminado. Bueno, muchas gracias. Gracias.